que se les olvida cuál es su número de carnet y me ponen cualquier número. Entonces, sí, y la sección, que no vayan a andar perdidos en las secciones. Tienen que hacer su evaluación en la sección que les corresponde. Sí, ¿verdad? Eso es muy importante para que fácilmente pueda yo ubicarlos y que no tengan inconveniente con la presentación de su calificación. Eso es todo. Muchas gracias, Los licenciada. puntos que se van a evaluar hasta lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, y hoy les traigo, pero voy a preguntar de una vez si hay clases el lunes. Ahorita pregunto. La licenciada Patti está presente. Buenas tardes. Disculpe la molestia, licenciada Patti. ¿Hay clases el día lunes? Preguntan los alumnos. Licenciada Patti. Tal vez ya se retiró. Buenas tardes. Aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Patti. Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? licenciada? Gusto ¿Cómo de está? Mucho gusto. saludarte. Gracias, Sí, igualmente, con una el, molestia. no Si hay el día problema. lunes hay clases o no hay clases, No, dieron pregúntanos. permiso por el día 20, que son las elecciones. Perfecto. Sí, Muy bien, te el día agradezco. lunes no hay clases. Excelente. Entonces ya directamente escuchan ustedes el mensaje de la licenciada Patti, que es la coordinadora de nuestro curso. Antonio de Jesús tiene pregunta. Sí, licenciada, buenas tardes. Yo creo que me voy a salir un poquito de la clase, pero fíjense que el día lunes publicaron que en el bufete popular podríamos ir a tramitar lo que es el voluntariado. No sé si también irá a estar cerrado. Eh, a nosotros nos informaron que no iban a haber clases. Ahora, en cuanto a todas las actividades, yo me imagino que a todas, permiten, voy a mandarles una circular ahorita. Ahorita la voy a mandar. Permítanme un segundo. Vamos Bueno, a ver dónde está. lo más lógico es que todos, ¿verdad? Sí, Me que todo se imagino, cierra. sí, que todo se cierra, todo lo Sí, que es sector público. exacto. Ahorita Sí, voy a no buscar. es todo lo que es sector público, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ujú. Vamos a ver, ay, ¿dónde lo vi yo? No está aquí. Sí. Bueno, no tengas pena, con tranquilidad averigua como Sí, ahorita vamos a empezar la sí, clase. den su clase. Tú Ahorita me voy a pasas estarlo un buscando porque, mensaje, tú por WhatsApp me pasas un mensaje y yo se claro, los comunico a los alumnos, bueno, pero está te bien. agradezco Bueno, muchísimo. buenas tardes. Ahorita se Bueno, los busco y ya se los mandaré. gracias, muy Bueno, amable. para Que tengas servirles. feliz tarde. Buenas, igualmente, licenciada, feliz tarde. Gracias, cuídate mucho. Adiós. Buenas tardes, licenciada. Y buenas tardes, Marta Lidia. Fíjese que en los chats de los grupos de los otros cursos subieron yo creo que de parte de la facultad subieron una información sobre los días de descanso. Pusieron sábado, domingo y lunes por si los Sí, compañeros quieren corroborar en WhatsApp. así es, así es. Esa es la circular que quiero compartir. Bueno, entonces ya está claro, ¿verdad? Sí. Sábado, domingo Sábado, y lunes domingo y ya no hay lunes. actividad. No hay actividad en la Mm, universidad. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Patti, le agradezco mucho. A la orden. Bueno, si ya no hay más preguntas, podemos iniciar nuestro tema del día de hoy, que es lo relativo al consentimiento. En el consentimiento. En las clases anteriores
Vimos lo relativo a los requisitos esenciales, elementos esenciales del negocio jurídico. Hablamos de la declaración de voluntad, de la capacidad, el objeto, la causa y las formas de los contratos. Hoy vamos a ver directamente lo que corresponde a los vicios del consentimiento en el negocio jurídico. ¿Cuáles son estos vicios que vamos a analizar el día de hoy? En primer lugar, vamos a tener lo relativo al error. El error, cuando existe un error en lo que es el negocio que se está celebrando. El error, los contratantes, al llevar a cabo su negocio, pueden incurrir en error sobre la naturaleza del negocio, sobre la identidad del bien, del objeto de negocio, la sustancia, la existencia y, en fin, en palabras muy sencillas, ¿a qué se refiere el error? A una equivocación en el bien, en el objeto, en el servicio que se está contratando. Un error, por ejemplo, que se equivocan sobre qué clase de contrato correspondía celebrar. Y otro error, que existe un error en la identidad del objeto. Por ejemplo, iban a contratar reses, negocian la compra de reses. La persona compradora quería para tener, por decirle, leche, reproducción de animales. Y lo que le vendieron fue para engorde, animales solo para engorde, no para reproducción. Entonces, cuando existe error porque las partes no se comunicaron con claridad, porque existió un negocio donde le están entregando algo diferente a lo que él tenía pensado realizar, entonces, cuando existe ese vicio en el consentimiento, puede ser corregido, ¿verdad? Entre las partes se ponen de acuerdo sobre cuál era realmente la intención y lo corrigen. Vamos a ver lo relativo al dolo, que es la sugestión o un artificio. Aquí sí ya tiene que existir una mala intención de uno de los contratantes para afectar los intereses de la otra parte. Entonces, cuando ya hay dolo, por supuesto, lo vamos a ver desde el aspecto civil, no el aspecto penal, pero sí cuando se determina que hay un dolo, una afectación malintencionada con que han engañado al otro contratante, y esto, pues existe prueba dentro del proceso. Al dictarse sentencia, sí se certifica lo conducente al Ministerio Público para que proceda a la investigación dentro del ámbito del derecho público. Aquí solo lo vamos a ver como parte del vicio del consentimiento en el negocio jurídico, en el ámbito civil, en el ámbito que al existir esta clase de vicios, sí se declara la nulidad del negocio celebrado. La violencia es otro vicio del consentimiento, cuando físicamente se ha afectado al otro contratante con intimidaciones, con amenazas, con uso de la fuerza, violando totalmente su voluntad. Es otro vicio que puede existir y que si se lleva a cabo un negocio jurídico donde a una persona la están amenazando
con causarle, por ejemplo, daño a su familia o incluso daño físico a ella, por supuesto que es anulado esta clase de negocios que se llevaron a cabo. Si se demuestra que existió violencia, también en la sentencia se certifica lo conducente al Ministerio Público. Y la simulación. Simular significa fingir, aparentar lo que no es cierto. Hacen un engaño hacia la otra parte. Por ejemplo, una persona dice que es el propietario del bien y bajo engaño hace una compraventa y que si no era, por ejemplo, que la propiedad era de él porque se llama Juan Carlos López, por ejemplo, y aparenta que él es el propietario del bien y resulta que el verdadero Juan Carlos López era su papá, no era él. Entonces, finge ser el verdadero dueño y no era el verdadero dueño el que está celebrando el que celebró el negocio jurídico. En ese caso, con la simulación también se declara la nulidad del negocio jurídico y también se certifica lo conducente al Ministerio Público. A eso se refiere la clase de hoy. Vamos a Vivi Hernández, buenas noches. Buenas tardes, todavía estamos de tarde, perdón. ¿Sí, Vivi? No, solo. Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué está? sucede con los homónimos? Ah, sí. Pues se puede mostrar, ¿verdad? Los homónimos, cuando suceden, la prueba en derecho civil, lo que prevalece es la carga de la prueba. Es uno de los principios del derecho civil, que es fundamental en la realización de todo negocio, ¿verdad? Y de todo acto, toda actuación, la persona tiene su derecho de defensa, es una garantía fundamental. Y si demuestra que no era la misma persona, eso pasa muchísimo. Hay muchos nombres muy parecidos, nombres y apellidos. Por ejemplo, en asuntos de cobros de deudas por tarjeta de crédito, en fin, existen los homónimos. Entonces la persona tiene que acreditar ante el tribunal que no es la misma persona que celebró el contrato, por ejemplo, que adquirió la tarjeta de crédito. Cuando adquirió la tarjeta de crédito no era el mismo, porque el número de documento de identificación no era igual, la fotografía no era igual a la que había contratado la tarjeta de crédito. Al demostrárselo ante el juez donde se está gestionando el reclamo del pago de la deuda, pues se evidencia de que no es la misma persona. No puede cargar una deuda que no era de él, ¿verdad? Por ejemplo. Pero sí se gestiona, tiene que buscar un abogado que lo acredite ante el juez y lo demuestre que no es la misma persona para que lo desvinculen de ese proceso y que sea realmente eh, reclamar la deuda al verdadero deudor, por ejemplo. Tienen que localizarlo, por supuesto. Bueno, les traigo la presentación de este tema y seguimos conversando como siempre. A solo les recomiendo no vayan a conectar sus micrófonos para que no interrumpan a los compañeros y la clase por la atención que se pone en el tema, por favor. Es el vicio. Vicio es un defecto. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los vicios del consentimiento o de la declaración de voluntad. Veamos qué es el vicio. Vicio es un defecto que anula o invalida un acto o contrato. Vicio del consentimiento en los actos o contratos es todo hecho o actitud que restrinja o anule la libertad y el conocimiento con que deba formularse una declaración o con los cuales deba procederse.
Las clases de vicios que regula nuestro Código Civil son el error, el dolo, la violencia y la simulación. Vamos a ver qué es el error. Es el falso conocimiento, la concepción no acorde con la realidad. Consiste sencilla y llanamente en la equivocación atribuible a sí mismo que sufre uno de los contratantes o ambos, que inciden en el consentimiento. O sea que en el error tenemos una equivocación que se ha establecido en el contrato celebrado entre las personas. Vamos a ver cuál es la justificación, la prueba y justificación que existe en un error. El único que puede invocar el error en un contrato con el propósito de anularlo es quien padeció la equivocación. Siempre el Código Civil en el artículo 1257 dice que para invocar un error o un vicio en el consentimiento en un contrato, solo lo puede hacer el sujeto que no lo causó, sino que el que lo padeció, el que está siendo perjudicado por ese vicio que se estableció en el contrato. Quien solicite la anulación de un contrato aduciendo haber sufrido error y desea invalidarlo, debe probarlo ante juez competente que tuvo alguna razón no imputable a su persona y que no sea por negligencia suya que surgió esa equivocación. Clases de error. El error pueden ser de dos clases: el error obstativo o impediente y el error esencial o error nulidad. Veamos cada uno de ellos. El error obstativo o impediente, cuando recae sobre la naturaleza del negocio, sería el denominado error in negotio. Por ejemplo, A propuso la celebración de un contrato de arrendamiento y B entendió algo diferente, que fue la celebración de un contrato de comodato. Como vemos, son dos contratos diferentes. En el arrendamiento hay un pago de renta, en cambio en el contrato de comodato es un préstamo gratuito. O sea, aquí los dos sujetos se ubicaron en contratos distintos. En este caso realmente no hubo consentimiento, porque ambas partes no comprendían qué clase de negocio llevarían a cabo. La nulidad resultante tendría que ser la nulidad absoluta, porque falta el elemento esencial del negocio jurídico que se llama consentimiento. Las partes no tenían voluntad de celebrar el contrato que se llevó a cabo. Por eso dice que el obstativo o impediente es cuando recae sobre la naturaleza del negocio, o sea, la clase de negocio que se llevó a cabo. El error esencial o error nulidad. El error recae sobre la sustancia de la cosa que sirve de objeto al contrato, entendida la sustancia como la cualidad principal de la cosa, según interés del adquirente en la misma. Sería el caso, por ejemplo, de quien compró ganado, creyendo que era apto para producción de leche, y resultó que es ganado por engorde. O sea, en este caso hay una equivocación del objeto del contrato. Era la compra del ganado, pero el que le vendieron no era de las características que él necesitaba. Entonces hubo un error en el objeto del contrato que se llevó a cabo. Error esencial o error nulidad. Este recae sobre la causa del contrato,
cualquier circunstancia que fuera el motivo determinante de la negociación corresponde a esta clase de error. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento se acordó por el plazo de 1 año y el que firmaron solo comprendía 6 meses. De ahí, lo que se negoció entre las partes no es lo plasmado en el contrato y perjudica el motivo de la negociación. En este caso, por el elemento plazo. El error esencial o error nulidad es el error que recae en la persona. Los que recaen en la identidad o las cualidades de la persona que constituyen el motivo determinante del contrato. Por ejemplo, en un contrato de donación, una persona decide donarle a su nieto. Le quiere dejar una donación a su nieto. A la hora de hacer la escritura pública, se hizo a favor de persona que tiene un nombre parecido y que no es el nieto. Por ejemplo, en la escritura se puso el nombre del padre, nombre y apellido del padre, no del nieto, porque muchas veces los padres le ponen su mismo nombre a su hijo, pero la diferencia es el segundo apellido. En este caso, por equivocación, se escribió los 2 apellidos del padre. En este caso, hay invalidez del contrato de donación porque se identificó a una persona distinta a quien el abuelo quería donarle un bien. Eso conforme al artículo 1259 del Código Civil, cuando hay error en la identidad de la persona, es una nulidad absoluta del contrato. Tiene que dejarse sin efecto la invalidez de esa donación porque no está acorde al consentimiento del otorgante. El error esencial o error nulidad. Un error indiferente. Cuando recae en aspectos secundarios, no esenciales del negocio, por razón de que no afecta el consentimiento, el objeto ni la causa. En este caso, no invalida el contrato, solo da lugar a su corrección. El Código Civil lo contempla en el artículo 1260 que dice, el error de cuenta solo dará lugar a su corrección. Por ejemplo, se cometió un error en la redacción del contrato, pero no está perjudicando la voluntad de las partes, no está perjudicando el objeto ni la causa. Entonces, simplemente cuando se lleva a cabo el instrumento público, los notarios hacen una aclaración, una escritura de ampliación que aclara este error de forma que se hizo en el contrato, pero que no afecta la esencia del negocio celebrado. Efectos. Si el error fue el motivo determinante de la declaración de voluntad, la sentencia del juez declarará anulado el contrato. Por supuesto, para dictar una sentencia al juez se ha llevado un debido proceso donde se aportaron medios de prueba para que justifique ese fallo dictado. Ahora bien, si el otro contratante no tiene responsabilidad alguna en la equivocación que originó la invalidez del contrato, tiene derecho de reclamar de quien obtuvo la anulación el resarcimiento de los daños y perjuicios que la misma le hubiera ocasionado. Cuando hay un daño económico, siempre hay un cobro de daños y perjuicios por parte del perjudicado y definitivamente eso será el planteamiento de la demanda que corresponderá a la sentencia que dicta el juez y que hace una estimación del valor del daño y del perjuicio causado. Sabemos que daño
es el daño patrimonial y los perjuicios, las ganancias dejadas de percibir, y en todo proceso debe existir prueba valorada por el juez y que justifica la sentencia dictada. Error, efectos. Si el error es sobre aspectos ajenos al motivo determinante de la declaración de voluntad, solo dará lugar a su corrección o enmienda, sin incidir en ningún sentido en la validez del contrato, ya que si afecta la declaración de voluntad, el juez declara anulado el contrato por la inexistencia de consentimiento, que, como lo hemos visto en las clases anteriores, es un requisito esencial del negocio jurídico. Pero si el error es sobre aspectos ajenos al motivo determinante de la declaración de voluntad, solo dará lugar a corrección, pero no incide en la validez del contrato. Se corrige la escritura pública a través de otra escritura de aclaración o ampliación, también firmada por las partes contratantes. Error. Error de ambas partes. Si ambas partes se equivocaren sobre el motivo determinante de la contratación, se estaría ante la inexistencia de consentimiento, lo cual originaría la nulidad absoluta del contrato por falta de un elemento esencial. Ahora pasemos al dolo. El artículo 1261 dice que es la sugestión o artificio para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Incide en el discernimiento del que lo sufre y es determinado por la intención del que lo causa. Todo acto u omisión maliciosa dirigida a provocar error o impedir que la persona advierta su equivocación, que se dé cuenta del engaño. Sabemos que el dolo también tiene una penalidad en el ámbito penal. En este caso, solo lo estamos viendo desde el punto de vista civil, materia de derecho privado, pero sí en una sentencia donde se ha establecido un dolo, puede darse el caso, si se advierte comisión de delito, que el juez certifique lo conducente al ramo penal, y eso lo dice en la parte resolutiva de la sentencia. Dolo es el engaño intencionado de un contratante por el otro o la colusión de un tercero. Puede el engaño, ¿verdad?, no solo causar una persona, sino que también ayudado por un tercero contra uno de los contratantes para engañarlo, ¿verdad? Puede darse de la siguiente manera. Puede ser por un dolo por acción, un dolo activo, es decir, hacer, engañar, decir o hacer para engañar a la persona. La engaña con argucias para que ella esté pensando un aspecto diferente a la realidad. Puede haber un dolo por omisión, un dolo pasivo, que es callar, no advertir para provocar el engaño. Yo tuve la oportunidad de ver un caso en el cual las partes llevaron a cabo un contrato de compraventa de un terreno en la zona 9 y una empresa lo adquirió para construir un edificio de apartamentos, pero pertenecía a varios hermanos que a través de la sucesión intestada habían adquirido el derecho de propiedad. Con eso acordaron el pago, el precio, y llevaron a cabo la celebración del contrato. Llegaron todos los hermanos porque estaba en copropiedad el inmueble, y frente al notario procedieron a la firma. Pero desafortunadamente uno
de los propietarios, de los copropietarios, no firmó y el notario no advirtió que uno de ellos no había firmado. Sí aparecía en la comparecencia de la escritura pública, pero a la hora de las firmas, como eran varios, no se dieron cuenta que uno había omitido su firma. Eso provocó la nulidad absoluta de ese negocio jurídico, que incluso había sido ya pagado, ¿verdad? Entonces la empresa tuvo un tremendo problema porque incluso ya había iniciado la construcción del edificio. Clases de dolo. Dolo principal o causante y dolo incidental. El dolo principal o causante ocurre cuando recae sobre el motivo determinante de la contratación. Su efecto es hacer anulable el contrato. El motivo de la contratación, definitivamente, si el consentimiento afecta la causa principal de la contratación, se hace un contrato diferente a lo que se había acordado por las partes, tiene una nulidad total. El dolo incidental recae sobre aspectos no determinantes de la contratación y por su menor gravedad no invalida el contrato, únicamente da lugar al resarcimiento de los daños y perjuicios causados. Cuando no afecta los elementos esenciales del contrato, sino son aspectos de error a la hora de la redacción de la contratación, da lugar al resarcimiento, a la recuperación y cobro de daños y perjuicios. Por ejemplo, podría darse que se hizo una escritura de compraventa de un inmueble, se identificó correctamente lo que era el número de inscripción registral del inmueble, pero a la hora de anotar la dirección, equivocadamente cambiaron un número en la dirección del inmueble. Ese es un error que no va a afectar el contenido del contrato, el consentimiento, el que se haya transferido el derecho de propiedad porque se identificó correctamente la inscripción registral. Pero sí puede causarle problema por ese error mecanográfico que se cometió a la hora de elaborar el instrumento público. Y eso tiene que ser corregido. Y se corrige a través de una escritura de ampliación. Se tiene que hacer otra escritura donde se corrige ese error y se explica qué pasó, ¿verdad? Dolo. La prueba del dolo. Quien invoca como motivo de anulación del contrato haber sido engañado, debe probar el dolo de su contraparte. El que procedió dolosamente no puede demandar la anulación del contrato invocando su propio dolo. ¿Por qué? En derecho civil aplicamos el principio dispositivo y la carga de la prueba. Todo en materia civil debe ser probado por los sujetos procesales. Debe ser correctamente pedido a la hora de plantear una demanda o bien al contestar una demanda y dentro del desarrollo y desde ese momento ya se hace ofrecimiento de prueba y en la etapa de prueba pues tiene que aportarla al sujeto, cada uno de los sujetos procesales y una vez analizada la prueba por el juez, entonces ahí se toma la decisión si procede la anulación del contrato o de qué manera, ¿verdad? Por dolo. ¿Cuáles son los efectos? Si el dolo fue el motivo determinante de la declaración de voluntad, la sentencia del juez declara anulado el contrato. Si es demostrado, si es probado, e incluso se certifica lo conducente al ramo penal si hubo ya comisión de delito, posible comisión de un delito. La violencia, llamada también intimidación,
es cuando la anuencia para contratar se obtiene quebrantando la voluntad de la persona mediante el uso de la fuerza o provocando temor grave de sufrir daño en la persona, la honra o los bienes del propio contratante, o bien la honra o los bienes de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos, o inclusive de otras personas ligadas a él por el afecto. Lo que lesiona la violencia es la libertad de la persona afectada o intimidad. Y eso es un vicio grave del consentimiento. ¿Cuál es la gravedad de la violencia? Si el consentimiento fue dado con violencia, intimidación, pues realmente no hay consentimiento. No era la voluntad del sujeto, sino que a través de este vicio lo obligaron a firmar un contrato. Y por ello, una vez demostrado, se establece que falta el elemento fundamental del contrato y por ello es nulo absolutamente un contrato que tenga esta clase de vicio. La legitimación. Quien está facultado para demandar la anulación del contrato es quien sufrió la violencia y es también a él a quien corresponde probarla conforme un debido proceso. La violencia con motivo de disposiciones de causa de muerte. Aquí nos recordamos de nuestro curso de Derecho Civil 2, Derecho de Sucesiones. La violencia que se empleare en el otorgamiento, modificación o disposición de disposiciones por causa de muerte. Nos recordamos de que una persona que va a otorgar un testamento tiene que ser una persona que está en pleno uso de sus facultades mentales y volitivas y que su expresión, cada uno de los aspectos plasmados en un testamento, es su total voluntad. Y el notario y los testigos instrumentales tienen que dar fe de ello. Porque una vez muerto el causante, es mucho más difícil probar la intimidación o coacción que hubiere sufrido la persona, lo cual incluye no solo la violencia contra el testador, sino también contra los testigos instrumentales o incluso presionar al notario que está autorizando el testamento. Hubo un caso que yo tuve oportunidad de trabajar de una señora que había tenido solo un hijo y vivía sola, se enfermó de cáncer, pero su hijo ya había crecido y se fue de la casa, se mantenía muy ocupado, ya no la visitaba, ya no la cuidaba, no la atendió durante su enfermedad, no la acompañó, no la visitó. Él era una persona sumamente ocupada que no tuvo tiempo para acompañar a su madre. En fin, desafortunadamente, la señora, con la enfermedad que le avanzó, falleció. Y la sorpresa del hijo es que había otorgado testamento a favor de su vecina y en agradecimiento a que la vecina fue la que la cuidó, la alimentó, le dio sus medicinas, la acompañó y la enterró. El hijo, cuando se dio cuenta, la mamá ya no estaba. Entonces vino el hijo e impugnó ese testamento, porque él era el único hijo, según él era el heredero universal, y que la vecina había falsificado el testamento de su madre. Y planteó la nulidad de ese negocio jurídico, de ese testamento otorgado por su mamá.
y planteó la demanda, ¿verdad? Entonces la vecina fue notificada de la demanda y su derecho de defensa le permitió contestar la demanda en sentido negativo y aportar medios de prueba. ¿Qué medios de prueba aportó? Un video en el cual la mamá de este joven relató las razones por las cuales le otorgaba el testamento a favor de la vecina. Y expresó el agradecimiento eterno que tenía a esta señora por todos los cuidados amorosos que le había dado. Y que a su hijo lo desheredaba expresamente porque la había abandonado. Y con esa prueba reina, definitivamente lo que prevalecía era la voluntad de la testadora. El artículo 978 del Código Civil dice que es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. El que de algún modo ejerza coacción sobre el testador para que haga, altere o revoque su testamento o cualquier disposición testamentaria, pierde todos los derechos que por el testamento o por la ley le correspondan en los bienes de la herencia. También incurre en la pena del artículo anterior quien impida que una persona haga, revoque o varíe su testamento. Son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad el que con dolo o coacción obligare al testador a hacer testamento o cambiarlo o revocarlo. El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento o revocar el que estuviere hecho. Y el que ejercere violencia sobre el notario, testigos para impedir el otorgamiento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona. Esto, como les indico, lo vimos en Derecho Civil 2. Ustedes lo están viendo ahora en Derecho de Contrataciones, Civil 4, y nuevamente lo van a aplicar en su curso de Derecho Notarial, cuando el maestro de notariado les enseñe cómo se elabora un testamento y que en cada una de las cláusulas del testamento el notario va a dar fe de que lo expresado es la voluntad del testador, sin ninguna presión de ninguna naturaleza, sin ningún vicio. Porque si se diera estos vicios del consentimiento y se pudiera demostrar judicialmente, definitiva un juez declararía nulo el testamento otorgado. ¿Cuál es el efecto? Si la causa motivo determinante del consentimiento de quien sufre la violencia o intimidación da lugar a la anulación del negocio, motivo de nulidad absoluta. Eso es motivo de nulidad absoluta, si se logra demostrar. Por motivo de la violencia e intimidación, se cometen también los delitos de extorsión, coacción, en fin. También se va al ámbito penal y definitivamente, si un juez tiene conocimiento de un hecho delictivo, tiene obligación de certificarlo al Ministerio Público para que proceda en el ámbito penal. Y llegamos a la simulación, que proviene de la voz latina simular. Esto me lo habían preguntado en la clase anterior. La simulación es otro vicio del consentimiento, que significa fingir o hacer aparecer lo que no es cierto, comprendiendo de este modo dos ideas diferentes. El engaño, que puede consistir en una mera ficción con la que se pretende burlar a los terceros, haciéndoles creer en la existencia de algo que no tiene entidad. O bien es un disfraz
que oculta la realidad mostrando cosa diferente de la que es. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en Guatemala? Aquí ha habido graves problemas en el derecho de propiedad, porque muchas personas se han visto sorprendidas cuando se enteran que en el Registro General de la Propiedad aparece que ellos vendieron su bien inmueble. Falsamente hay criminales que a través del engaño de un disfraz que han hecho transferencias del derecho de propiedad de las personas, han simulado ser los dueños y venden inmuebles que no les pertenecen. Y notarios que algunos con descuido, que no han hecho una investigación previa antes de hacer un contrato traslativo de dominio, pues llevan a cabo estos negocios jurídicos que se inscriben en el Registro General de la Propiedad y afectan a particulares. Estos particulares, a través de un juicio ordinario, tienen que pedir la nulidad de este negocio jurídico porque falsamente hicieron escrituras públicas afectando su derecho de propiedad. Simulación es la declaración de una voluntad no verdadera que se hace para que nazca la apariencia de un negocio jurídico, pero es un negocio jurídico viciado totalmente, que no tiene ninguna validez. Por ejemplo, puede darse el caso que con el propósito de ocultar sus bienes para evitar pagar pensiones alimenticias, las partes hacen apariencia de celebrar un contrato de compraventa, simulando cumplir con las formalidades legales. Esto también se da desafortunadamente cuando hay problemas conyugales y hay bienes de por medio que ya me demandó la esposa y yo no quiero darle el dinero que me está pidiendo de pensión alimenticia para mis 6 hijos. Erwin, tu Entonces micrófono, voy a por favor. ocultar mis bienes y se pone de acuerdo con un pariente para simular contratos de compraventa. Si hay medios de prueba para Erwin, tu demostrarlo, se micro. puede pedir la nulidad de Erwin ese Eduardo. negocio jurídico por simulación, por vicio de simulación. Un negocio simulado que se hace para que nazca la apariencia de un negocio jurídico, pero es un negocio jurídico viciado totalmente, que no tiene ninguna validez. Por ejemplo, puede darse el caso que con el propósito de ocultar sus bienes para evitar pagar pensiones alimenticias, las partes hacen apariencia de celebrar un contrato de compraventa, simulando cumplir con las formalidades legales. Esto también se da desafortunadamente cuando hay problemas conyugales y hay bienes de por medio que ya me demandó la esposa y yo no quiero darle el dinero que me está pidiendo de pensión alimenticia para mis 6 hijos, entonces voy a ocultar mis bienes y se pone de acuerdo con un pariente para simular contratos de compraventa. Si hay medios de prueba para demostrarlo, se puede pedir la nulidad de ese negocio jurídico por simulación, por vicio de simulación. Un negocio simulado es el que tiene una apariencia distinta a la realidad, sea porque no existe en absoluto o bien porque el realmente efectuado es distinto del que aparece al exterior. ¿Ya? Hicieron algo falso que no es real.
o bien algo distinto a lo real. Gracias por su atención. Les comunico que la coordinadora, la licenciada Patti, me acaba de mandar la circular sobre la pregunta que hacía el compañero. La circular indica que es por parte del rector de la Universidad de San Carlos, que otorga permiso especial para suspender las actividades académicas y administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala los días sábado 19, domingo 20 y lunes 21 de agosto del 2023. Y es precisamente lo justifica con la actividad de elecciones que se va a realizar el día 20. Entonces, se confirma que está suspendida toda actividad, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos. Gracias, licenciada. A la orden. Estábamos viendo aquí lo que son los vicios del consentimiento, ¿verdad? El consentimiento dijimos que era requisito esencial en todo negocio jurídico, que ambos contratantes tienen que aprobar. Perdón, ¿no me escuchan, jóvenes? ¿O solo una Sí, alumna? licenciada. Se escucha. Licenciada, sí se le Bien, escucha. licenciada, gracias por la Una información. alumna no. Sí se escucha, Bueno, muchas gracias. muy bien, vale, gracias. Es que aquí me están diciendo que no me oían, entonces, perdón, por eso interrumpí. Entonces, cuando el consentimiento consiste en aprobación de los contratantes que están de acuerdo sobre todo el contenido del negocio jurídico. Es la aprobación, ¿verdad? Pero ese consentimiento pudo haber sido afectado por lo que se conoce como los vicios del consentimiento. Esa violación a la voluntad de uno de los contratantes lo pueden leer del artículo 1257 al 1268 del Código Civil. Ahí tenemos en este capítulo 2 del libro quinto de nuestro Código Civil lo relativo a los 4 vicios que vimos que estamos viendo el día de hoy. El error en sus diversas formas, ¿verdad? Lo relativo al dolo, que si existe dolo en el negocio celebrado, definitivamente constituye un vicio de la voluntad de algunos de los contratantes. La violencia o intimidación. Y por último, la simulación. Son 4 los que estamos viendo, ¿verdad? Esto cuando ustedes ya estén en el ejercicio profesional, van a darse cuenta de la cantidad de casos que se presentan dentro de la actividad esta. Por eso, ustedes como futuros abogados y notarios tienen que entender bien lo que son los elementos esenciales del negocio jurídico para poder defender bien a sus clientes y más aún, al ejercer el notariado, tener sumo cuidado en no cometer equivocaciones. Giuseppe Andrés, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. Con una consultita, Ligda, en este caso, solo cuatro vicios hay en general, Ligda. El Código Civil nos habla de los cuatro formas de vicios del consentimiento. Estoy hablando solo del consentimiento. Son los que regulan nuestro Código Civil, los que les he desarrollado hoy y que se está explicando, ¿verdad? ¿Por qué?
Los vicios de consentimiento. Gracias, licenciada. Por ejemplo, existe error en la identificación de la persona. Por supuesto, al existir error en la persona que compareció diciendo, por ejemplo, que es el propietario de un inmueble, en primer lugar, incumple el requisito esencial de la declaración de voluntad del propietario del bien, porque quien me está vendiendo el inmueble no es el propietario. No, la persona que está vendiendo carece de la capacidad, que es otro requisito esencial dentro del negocio jurídico. No tenían la capacidad para hacer el negocio jurídico porque no era el propietario del bien, ¿sí? O sea, afecta todos los otros elementos esenciales del negocio jurídico. Entonces, se puede procederse a la anulación de ese negocio. Acá, últimamente en Guatemala, se dan muchísimos casos en los cuales las personas fallece su familiar, se quedan viviendo en la casa y por múltiples problemas que puedan tener, porque no tienen tiempo, porque no tienen dinero, no tramitan, por ejemplo, la sucesión intestada. No la tramitan y lo dejan así. Pasan los años y no hay forma que contraten un abogado y notario para que lleve a cabo el trámite del proceso sucesorio. ¿Qué sucede en estos casos? Las bandas de criminales que andan investigando qué bienes inmuebles tienen mucho tiempo sin que se haga la transferencia a favor de los herederos del causante, hacen simulación. Y para susto de los herederos que se encuentran en la vivienda, cuando van a querer tramitar su proceso sucesorio, ya aparece a nombre de otra persona. Pero hay formas de que los abogados defiendan esas circunstancias. En primer lugar, tenemos que la Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia, tenemos doctrina de la Corte de Constitucionalidad que establece que cuando se ha celebrado, es muy evidente que cuando se celebró el negocio jurídico, el propietario ya estaba fallecido, entonces a través del amparo se otorga un amparo pleno y por orden de la Corte de la sentencia de amparo, con la sentencia de amparo basada en doctrina de la Corte de Constitucionalidad, se logra que en el registro general de la propiedad se deje sin efecto las inscripciones registrales que pudieron haber pasado. Por supuesto, como hay comisión de delito, el Ministerio Público tendrá que investigar porque siempre resultan personas afectadas. Por ejemplo, la persona que de buena fe compró el inmueble se queda sin ese derecho a propiedad porque fue definitivamente porque existió vicio del consentimiento, o sea, el propietario del bien ya estaba fallecido cuando se dio ese negocio jurídico. Entonces ahí hay nulidad absoluta a ese negocio jurídico. Pero por supuesto el Ministerio Público tiene una fiscalía especial para investigar todos estos casos de anomalías, de delitos cometidos en contra de la propiedad privada de las personas. Jamie Anaí Cruz. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Fíjense que me surgió una duda. Usted nos explicaba el artículo 1260 acerca del error y que para corregir se podría hacer por medio de una ampliación. Bueno, cuando las personas, los comerciantes están vivos, ¿verdad? Definitivamente. O sea, no es falta de identidad de las personas. Pero el notario, a la hora de hacer la escritura pública, puso una dirección, se equivocó a la hora de escribir la dirección, lo hizo incorrectamente.
cambió, por ejemplo, un número del inmueble. La identificación registral estaba correcta, por decirle. O bien pudo haber sido que identificó mal el número de finca de la propiedad. Entonces, el registro general de la propiedad no puede registrar el inmueble porque tiene error la escritura. ¿Qué se hace ahí? El notario tiene que volver a hacer otra escritura pública y tienen que volver a establecer las partes que llevaron a cabo ese negocio. ¿Sí, Jamie? ¿Cuál otra duda? Entonces, sí, licenciada. Entonces, en este caso no se podría solo testar, ¿verdad? No. No. Muchas gracias, licenciada. Aquí ya sería en conocimiento del Registro General de la Propiedad que hizo un rechazo y que hay el error, ¿verdad? O sea, cuando autoriza el notario, ahí concluye la elaboración de esa escritura. Entonces, estar testando no es lo más aconsejable, sino que mejor que quede totalmente claro y vuelven a comparecer los contratantes. Juan Estuardo, buenas noches. Buenas noches, Sí, licenciada. ya, buenas noches. Perdone, solo con una Juan consulta. Estuardo, Y- perdone, le estoy y- dando la palabra a Juan Estuardo. ¿Juan Estuardo está hablando? sí, licenciada, buenas noches. Sí, buenas Licenciado, noches. con una consulta. En el caso que exponía la compañera, eh, ella mencionaba si se pudiera testar. Póngase en el caso de que antes de que se presente el registro de la propiedad, sí se puede testar. Bueno, mire, cuando a ustedes en notariado les van a enseñar que el notario tiene que leer la totalidad del instrumento público a los contratantes. ¿Qué es el mensaje que yo les quiero transmitir el día de hoy? Que cuando ustedes sean notarios, tienen que ser sumamente cuidadosos en lo que están plasmando del negocio jurídico. No van a ser notarios de los que a la carrera van a hacer una escritura y por eso se cometen errores. Errores que perjudican a las partes. Imagínense que es un error y la persona, cuando se dan cuenta que existe el error, uno de los contratantes ya falleció. Porque pasa, sucede. Entonces, ustedes van a ser profesionales sumamente cuidadosos en el trabajo que les va a corresponder realizar. No van a ser de los profesionales que a la carrera van a hacer negocios jurídicos, van a plasmar negocios jurídicos en los contratos. No. Tienen que ser muy cuidadosos por los efectos que produce esos errores. Muchas gracias, licenciada. Claro que en notariado les van a enseñar a ajustar, a entrelinear. Por supuesto, la ley, el código de notariado lo regula. No le voy a decir yo que no. El código de notariado lo regula. Está ahí plasmado. Y se los va a enseñar en derecho notarial. Pero aquí el mensaje que yo les quiero dar es que tienen que ustedes ser cuidadosos de no caer en estos vicios que estamos viendo el día de hoy. Esos vicios del consentimiento que tienen efectos legales. Edwin Eduardo, ¿usted va a hablar? Sí, licenciada, buenas noches. ¿Tú me permite terminar con el compañero y hasta que yo le dé el uso de la palabra, conecta su micrófono, por favor? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, no pueden caer en los vicios del consentimiento, porque es muy delicado los efectos que puede producir. Imagínense que su vicio de consentimiento es de un testamento. La persona ya falleció. Lo identificó mal por decirle un nombre o el nombre está incompleto del heredero. Y hay otra persona que también tiene el nombre similar. Ahí sería un caos.
¿cómo con testar e entrelinear una escritura de testamento? Eso ya no lo puede alterar cuando ha fallecido ya el causante. Ahí no podría usted testar y entrelinear para corregirlo. ¿Por qué? Porque todo notario tiene obligación de dar los avisos correspondientes a los registros para que se registre que se otorgó un testamento. Y usted ahí ya no va a poder corregir esos avisos. Ya los envió incorrectamente. Entonces, no, la calidad del trabajo que tienen que hacer tiene que ser muy cuidadosos y evitarle problema a las personas que confían en contratarlos, ¿verdad? Yolani, perdón, voy a darle la palabra al señor Edwin Eduardo y después a Yolani. Va, te doy la Buenas palabra, noches. pero por Sí, buenas favor, noches, le licenciada. pido que no me esté interrumpiendo la clase porque usted va a desconectar el micrófono y me interrumpía la clase y la atención de sus compañeros, por favor. Sí. Sí, licenciada, muy buenas noches. Sí, es muy acertado con respecto a lo que yo he leído, con lo que usted estaba explicando. Mire, el proceso de sucesión de intestado, perdón, disculpe, ¿en cuánto tiempo sale si uno agiliza todos los trámites legales? Y entonces, mi duda es en cuánto tiempo sale un intestado en sí. Gracias, muy gentil. Depende los errores que encuentren. Por ejemplo, si hay error de nombre, tiene que, aparte del intestado, tiene que llevar diligencias para corregir, ya sea la inscripción registral de la persona, la identificación de la persona, si es una persona que ya falleció, se llevan otras diligencias donde interviene la Procuraduría General de la Nación. En fin, depende cómo se presente el caso. Yo no le puedo decir 3 meses, ni le puedo decir 4 meses, porque cada caso presenta diferentes clases de problemas. Ok, gracias, le agradezco. Mire, sí, es que lo que sucede es que las personas, por decirle, registran en el registro de la general como Carlos Pérez. Está inscrito en el registro de la propiedad, sí, el inmueble. Fuera del inmueble lo registra como Carlos Fernando Pérez. Y de ahí, de manera indistinta, identificaba su nombre. Y resulta que ya falleció. Entonces hay que llevar diligencias de notoriedad de persona fallecida para corregir el nombre del fallecido antes de que pueda avanzar el proceso sucesorio. Porque si tiene errores, no va a pasar ni en la Procuraduría General de la Nación, ni pasa en la Contraloría de Cuentas, ni en Finanzas. ¿Sí? Si encuentran errores, ese caso no avanza hasta que son corregidos todos esos errores del nombre, ¿verdad? Y los lugares donde está registrado. Ya, o sea que hay intestados que causan muchos problemas. Por eso yo les digo a ustedes, utilicen su nombre de pila correctamente. No utilicen diminutivos. Es que a mí no me gusta usar ese apellido, por eso uso el segundo apellido en lugar del primer apellido y empiezan a hacer todo ese descontrol en su identificación de nombre y eso a la larga les va a causar muchos problemas, no solo a ustedes, sino también a sus familiares. Yolani Villafranca, ¿la escucho? Yolani Buenas Villafranca. tardes, licenciada. Y buenas tardes. Fíjese que yo tengo una pequeña duda acerca del artículo 1078. Exactamente en la parte donde dice, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derechos gananciales. ¿A qué se refiere con el derecho ganancial? En Derecho Civil 1 le explicaron que el régimen económico del matrimonio tiene varias formas o sea, tienen que acordar los contrayentes bajo qué régimen económico van a administrar sus bienes. Comunidad absoluta de bienes, separación absoluta de bienes y comunidad de gananciales.
Eso lo tiene que leer en su Código Civil y seguramente se lo explicaron en Civil 1. ¿Sí? ¿No se recuerda, señorita? No mucho, licenciada, por eso le estoy preguntando. Tiene que estudiar, disculpe, pero Sí, no está puedo bien. regresar yo a desarrollarle Civil 1, perdone, pero eso sí ya lo tienen ustedes que dominar, porque ya están avanzando y van a llegar a estudiar procesal civil y ahí les van a enseñar lo que es o sea, cómo se tramita un divorcio o una separación, porque ya van a entrar a la etapa procesal. Y si ustedes no tienen bien claro los regímenes económicos del matrimonio, no van a entender que son gananciales, ¿verdad? Los gananciales es que cuando dos personas se casan bajo el régimen de comunidad de gananciales, todos los bienes que adquieren a partir de que contraen matrimonio pertenecen por mitad a cada cónyuge. A la hora de la liquidación del patrimonio conyugal, la mitad le corresponde a cada uno. El menaje de casa siempre le corresponde a la mujer. ¿Qué es el menaje de casa? La estufa, la televisión, las cámaras, la lavadora, la secadora. Eso es menaje de casa. En palabras rápidas le estoy contestando, Yolanda. Bueno, ¿cuál otra pregunta? Nelson. Gracias, licenciada. Para servirle, pero lea usted, estudien. Si a ustedes se les olvida algo, búsquenlo en su ley. Ahí está explicado. Si se les olvidó, para eso tienen su Código Civil. Léanlo, repásenlo. Notariado, van a recibir procesal civil el otro año, de ahí derecho notarial, y ya se les olvidó lo de los cursos anteriores. Y cuando ya estén en su privado, santo Dios, les va a costar mucho. Y como abogados tienen que manejar todos los ramos. Ya siendo abogados, manejar civil, penal, laboral, administrativo, todos los ramos los van a tener que ustedes ya controlar. Entonces es muy importante. Si no se acuerdan de algo, vean la ley. Para eso tienen sus códigos. Todo abogado y todo notario tiene que tener pleno dominio del contenido de la ley. Y no es por asustarlos, pero toda la vida sigue uno estudiando. Toda la vida. Así son las profesiones. Así lo hacen los médicos, así lo hacen los dentistas, también los abogados, todo el tiempo estamos estudiando. Pero es parte ya de nuestra vida. Y mejor ya tener la costumbre de estar leyendo. Cada ley nueva que sale, la tienen que estudiar. Todos la tenemos que estudiar. Porque de eso se trata. Y eso es lo lindo. Ser profesionales que, pues sí, manejan la ley, ¿verdad? Y eso es una gran satisfacción, el poder manejarlo siempre. Siempre hay que actualizarse, en todo sentido. En todo sentido. No tenerle miedo, hay que ahí leer todo el tiempo leyendo. Así toca, esta es la carrera en la cual se lee. Una carrera técnica, bueno, es diferente, ¿va? Pero en derecho tienen que leer. Y no leer una vez, cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario consultar la ley. Ya ven que aquí ya están viendo ustedes derecho sucesorio, estamos viendo la capacidad, pero ya no les desarrollo los temas porque según el programa ustedes ya tienen dominio de eso. Como ya lo estudiaron, yo ya solo les menciono rápido. ¿Sí? Ya solo se los menciono rápido, pero no puedo profundizar yo sobre todo lo que es el derecho sucesorio, imagínense. Tienen que leerlo, agarren su código y repasen y repasen. Sí, y si no entienden algo, para eso son los libros.
Y ahora con el internet, ahí pueden ver libros, cantidad de libros hay en internet. Lo más importante es que lo comprendan y lo entiendan bien. Y a la hora que alguien les hace una consulta, ustedes ya dominan qué son los regímenes económicos del matrimonio, qué es la separación, qué es el divorcio. Ya en procesal civil les van a enseñar cómo son los juicios. Van a ver que hay juicio en la vía ordinaria, que es cuando se están peleando los dos esposos, ¿verdad? Entonces hay muchas situaciones que van a tener que aprender, pero están para aprender aquí, para eso están aquí. Tienen interés. Bueno, sí, ya no hay preguntas. Como siempre, les pongo el video, si lo quieren ver otra vez, hacer su análisis ahí, yo les doy lo elemental en el curso porque estos temas sí es importante que los comprendan. Cuando ya les llegan los procesos que tienen que llevar ya cuando ya estén en el litigio, todo esto que yo les presento les va a servir. ¿Quién me pregunta aquí en el chat? Bueno, ya no hay preguntas, dice. Marco Antonio Licenciada, Sánchez, perdone, sí. fíjese que esto no se relaciona a la clase, creo que la clase nos queda muy claro, le agradezco toda la información que usted nos brinda, aparte de los documentos y el video para seguir repasando, pero esta pregunta no es precisamente de este tema, pero solo tenía la duda. Fíjese que pues tengo mi sobrino y viajó a Estados Unidos y para poder legalizar su situación de alguna forma allá, le solicitan que se case con su esposa, ¿verdad? La situación es, ¿se puede dar un casamiento por vía virtual estando las dos personas fuera Sí. del país? El Código Civil permite, o sea, los dos están en el mismo país. Correcto, sí. ¿Y por qué no se casan en Estados Unidos? Fíjese que yo le dije lo mismo que por qué no solicitaba una licencia de casamiento allá, pero me imagino que como ellos de alguna forma creería yo que están solicitando algún asilo. Entonces, precisamente por eso necesitaban que el casamiento viniera desde acá. Bueno, Entonces, el no Código sé si se podría Civil, realizar o no, sí, ¿verdad? el Código Civil permite el casamiento por poder. Eso lo vieron ustedes en Civil 1. Tienen que mandar su poder y aquí su representante, el representante legal ante el notario que va a autorizar el matrimonio, lo celebraría. Artículo 85 del Código Civil. ¿Ya? Y lo inscribe en el registro civil. Ok, le Sí. agradezco, licenciada, entonces. Ahora bien, un poder que ellos otorgan allá en Estados Unidos tiene que cumplir con los pases de ley aquí en Guatemala, ¿verdad? Tiene que venir legalizado por un notario de allá de la Embajada de Estados Unidos. El poder tiene que ser un poder especial que le autoriza para celebrar el matrimonio. Entonces, ese tiene que tener todos los pases de ley. Será un su familiar de confianza, ¿verdad? El que va a firmar en lugar del contrayente que está en el extranjero. Y también por parte de la señora, también ella tendría que mandar su poder y los dos representantes legales de ellos casarse aquí en Guatemala y registrarlo en el registro civil, ¿verdad? Lo único que aparecería que a través de un poder se están casando. Y yo no sé si eso les perjudica o no. Eso sí no, o sea, contraer matrimonio sí pueden hacerlo en Guatemala a través de su representante legal, porque la ley de Guatemala lo permite así.
Ahora bien, si eso va a tener algún inconveniente a la hora de calificar el expediente, eso sí, no le Sí, puedo esa era la duda. responder Por eso, porque ¿cuáles son los criterios de las autoridades de Estados Unidos? Eso yo no lo conozco. correcto. Sí, esa era mi duda, si ellos, digamos, lo podían hacer de forma virtual y el abogado, y para precisamente, digamos, no incurrir en ese tipo de Sí, situación, ¿verdad? pero, pero, bueno, virtualmente podrán estar presentes, pero tienen que tener su representante legal, porque ¿quién va a firmar el acta de matrimonio? El Ah, acta de correcto, correcto. matrimonio tiene que existir en físico, ¿sí? Ok. Y va a formar Sí, sí, parte sí. del protocolo del notario que va a autorizar el matrimonio. Ok. Yo le había comentado todo este tipo de circunstancias a él, pero a mí me quedaba la duda en el sentido de si, pues, de la representación en sí, porque yo le decía, tendrían que haber, pues, testigos, ¿verdad? Entonces, esa era mi duda específicamente. Pero también los testigos, ¿verdad? Sus familiares de aquí de Guatemala. Y Sí, sí, si sí.